Continuamos con el tema de conteo de números, pero en este caso vamos a hacer el cálculo del número de términos en una progresión aritmética. Nosotros tenemos que recordar lo siguiente, que el término enésimo, lo que habíamos visto, el término enésimo es el término primero más n-1 por la razón. Cálculo de un término de lugar cualquiera, puede ser k, si fuera el término k, término primero, k-1 por la razón. Ahí está. De acá despejamos. ¿Cómo hacemos? El término primero pasa a restar. O sea, sería así. Término enésimo menos el término primero, n-1, todo esto multiplicado por la razón. La razón, como te das cuenta, está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Entonces sería término enésimo menos término primero, todo esto entre la razón. Esto vale n-1. El 1 pasa para otro lado y por lo tanto tenemos que el número de términos es el término enésimo, que sería el último, si es que estamos, ¿no es cierto?, en una progresión aritmética desde primero hasta n, menos el término primero entre la razón, y el menos 1 pasa a sumar, más 1. Entonces, de esta manera, tendríamos nosotros la fórmula del número de términos partiendo de un término de lugar cualquiera. Esta es la fórmula del número de términos. Ahora, en general, ¿cómo sería? Tengo el término primero, término segundo, término tercero, hasta el término enésimo. En general vas a decir lo siguiente. Puedes trabajar con término n o término primero, o también puedes decir lo siguiente. Escúchame. A él le voy a llamar con un nombre. Al primero lo voy a llamar P. Y al término enésimo lo voy a llamar U. De último. Ahí está. Y obviamente a la diferencia R llamada razón. Entonces, utilizando este concepto, sería el término enésimo sería el último, el A1 sería el primero, entre razón más 1. Entonces se va a cumplir la siguiente fórmula. Que el término enésimo es, perdón, el número de términos es igual al último menos el primero entre la razón más 1. Y eso sería limpiamente la fórmula del número de términos. O sea, al último le quito el primero. Todo eso lo divido entre la razón y ahí me queda exactamente una cantidad que le voy a agregar 1. Ejemplo, profesor. Muy bien. Tengo este pequeño ejemplo. Primero verificamos que sea una progresión aritmética. Más 5 más 5. Listo. Me piden el número de términos de esta progresión y ya sé que va aumentando de 5 en 5. ¿Puedo utilizar la fórmula? Sí. Ahí lo llamo primero, ahí lo llamo último, y la diferencia de ellos, que es 5, lo llamaría razón. En este caso la fórmula sería el último, 86, menos el primero, que es 6, entre la razón, que es 5, tengo 80 entre 5, y todo eso más 1. 80 entre 5, 16, más 1, 17. Lo cual sería solución para este pequeño ejemplo. Ahí está. Listo. 17. Otro ejemplo para poder indicar exactamente la solución es este de acá. Me está diciendo calcular el número de términos, pero acá, si te das cuenta, está disminuyendo, acá está aumentando. Y hay que verificar, restando de derecha a izquierda, cuánto vale la razón. De 66 a 63 ha bajado 3. Si tú restas de derecha a izquierda, saldría menos 3. Menos 3. Donde ahí lo puedo llamar primero y ahí lo puedo llamar último. Ahí está. Entonces, la solución sería el último menos el primero. O sea, sería 21 menos 66. Entre la razón, menos 3. Y todo eso más 1. A ver, lo operamos.
21 menos 66 quedaría menos 45. Todo esto dividido entre menos 3 quedaría 15. Más 1, 16 términos. Y esto de acá sería exactamente el cálculo o la forma de calcular la cantidad de términos que tiene una progresión aritmética. Listo. Ahora vamos a ver. Allá estamos indicando otro método de cálculo. ¿Qué, profesor? ¿Este no es el único método? ¿El último menos el primero entre la razón más 1? No. También puedo utilizar ese otro método. ¿Cómo sería esto, profesor? Mira, vamos a hacer una demostración sencilla acá. El número de términos es el último menos el primero entre la razón más 1. Lo voy a homogenizar. Acá lo voy a multiplicar por R y abajo sobre R. R entre R es 1. Ahí está. Y vamos a sumar todo. El último menos el primero. Abajo quedaría R. Menos el primero más razón. Listo. Tú dirás, profesor, no se parece, pero sí se va a parecer. Mira. Voy a factorizar el menos. El último es menos. Y acá adentro voy a colocar el primero. Escúchame lo que estoy haciendo, ¿eh? Pero al momento de factorizar el menos, coloco el primero. Acá sería menos la razón. Y todo esto entre la razón. Ahora, el primero menos la razón a este término de acá se llama el anterior al primero. O sea, al primero le tengo que quitar la razón. Y yo utilizaría esta fórmula nada más. Profesor, no entiendo bien. Muy bien, no hay problema. Vamos con explicación. La fórmula es así. El último menos el anterior al primero entre la razón. Ya no hay más 1. Acá está n número de términos, u de último, r razón, a sub 0 anterior al primer término. No vayas a decir esto, ¿eh? Profesor, acá está 11, el anterior al primero es 10. Estaría bien si están avanzando de 1 en 1. Pero hay que ver de cuánto en cuánto están avanzando. Están avanzando, obviamente, acá, en esta resta, de 7 en 7. Entonces, si están avanzando de 7, este es el primero, este es el último. Ahí está. El anterior al primero sería a sub 0. Que tendría que quitarle 7 al primero, porque la razón vale 7. Entonces, si le quito 7 a este número de acá, 11 menos 7 quedaría 4. Y ya con estos datos puedo calcular el número de términos. Aquí sería igual. Muy bien, el número de términos sería el último, 74. Vamos a colocar eso. Menos el anterior al primero, 4. Dividido entre la razón, 7 y nada más. Ya no hay más 1. De frente saldría así. O sea, le resto el anterior al primero. 74 menos 4. 70. Entre 7, 10. Hay 10 términos. ¿Para qué me sirve esto? Para hacer muchos cálculos rápidos. Por ejemplo, otro ejemplo más. Acá un ejemplo. Un ejemplo adicional. Que muchos se equivocan. Vienen así, por ejemplo, problema, por ejemplo, que viene 24. Y consecutivos, o sea, con números consecutivos se equivocan. 24, 25, 26, hasta el 50, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, algunos dicen, bueno, profesor, la cantidad de términos 50 menos 24, 26 números, dicen. Pero es un error. ¿Por qué? Porque yo acá puedo utilizar el método del anterior al primero. ¿Cómo así? El número de términos es. Él es el último. Él es el primero. El anterior al primero, como son consecutivos, sería 23. Este sería el anterior al primero. Entonces sería 50 menos 23. Profesor, ¿no se le la razón? Sí, pero en este caso la razón es 1 porque va aumentando de 1. Y ya no se pone. Entonces, ¿cuál es el método práctico? Cuando son números consecutivos, al último le quitas el anterior al primero y ese es todo. En este caso hay 27 números. ¿Qué sería respuesta? O sea, vuelvo a repetir. Si me dan números consecutivos, para hallar cuántos números hay, simplemente al último le quito el anterior al primero y se acabó. Porque la razón vale 1. Entonces, cuando le divide entre 1 sale lo mismo. Entonces, esto de acá sería el método para encontrar el número de términos utilizando otro método que no sea el último menos el anterior al primero. Menos el primero entre la razón.